Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Lo Más Absurdo en los Medios. Mi nombre es Jonathan Pérez. En esta emisión me da muchísimo gusto saludar a Jorge Naredo. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muy Directo desde contento de Zapopan. estar aquí, con miedo de que Sandy me trate mal. ¿Qué te hizo? Cuéntanos, hablando de chismes. Lo tenía vetado, por eso no venía. Por eso ya Me tenía como un levantó el mes. veto hace unos días. Y ahora te explota. Por Y ahora ciertas razones, disfruta. que este es un perseguido por del tío Richie, igual que Víctor. Mi querida Sandy, ¿cómo estás? Contentísima de estar con Víctor, contigo y con Jorge, que nos hace el honor, que me va a llevar a Guadalajara a conocer las partes más escabrosas, dices, ¿no? Bueno, ya No se estaba arreglan. enterado, pero Se bueno. arregla fuera del aire de eso. Se arregla. Vic, ¿cómo estás? Pues Víctor bien, aquí Aramburu. enterándome de los chismes, fíjate. Sí, Se oye. puede uno ir 3 días porque Va a ser luego, una hora de luego- puro chisme, así que prepárese. Le vamos a contar de todos. Sí. Oiga, pues empezamos con las absurdas a la carta. Oye, Sandy, pues tú traes algo de Azucena, ¿no? Así es, Azucena, que es una favorita de este espacio, que ya la habíamos dejado como que este año no la habíamos No, sí, puesto ya la hemos tanto. tenido, Sí, ¿no? es cliente frecuente. Ya es más Oh. frecuente que antes. Sí se les hace. Yo recuerdo, Sí. será como porque los hilos del horror pasó como Hoy va a dobletear. 1, 2, 3. Hoy va a dobletear. Hoy va a dobletear, pero ya saben que ella siempre montada en los mejores eventos, en los mejores chismes y en las mejores coyunturas. Esta semana habla sobre el papel que ha tenido el gobierno federal con respecto a Guerreros Unidos y las madres y los grupos de buscadores. Entonces, ¿vamos a ver esto? Bueno, Vamos a ver. venga. Pero Sería después respuesta de en las 12 redes que- pues no ha habido, ¿no? Porque bueno, responden a casi todo, ¿no? En Palacio Nacional, cuando se sienten aludidos, pues se responde, incluso en Palacio, en voz de la propia presidenta. Vamos a ver si dice algo hoy. Por lo pronto, durante el fin de semana no hubo ningún acercamiento, ni la Comisión Nacional de Búsqueda, ni nadie. O sea que eso estaba metiendo en la cizaña. Exactamente. Ella dice que cuando se menciona algo de Palacio que sí les llega, ¿no? Por así decirlo, bien que responden, ¿no? O sea, como, ya sabes, el modo argüenderón echando ahí la Cizañoso, pedrada, ¿no? Porque además lo dijo como cizañoso. 3 veces, 3, 4 Ajá. veces. Y que no han tenido respuesta, pero bueno, aquí hay datos diferentes, nada más como para hacer una actualización. Esta semana justamente se reúne Rosa Isela Rodríguez con los grupos de buscadores y se comenta que fue una reunión bastante larga, Azucena, de casi 6 horas, en la que se llegó a un acuerdo que de hecho los mismos representantes de Guerreros Unidos hablaron con sus voceros y dijeron que se está llegando a un muy buen término con Rosa Isela, que es la representante de presidencia, o sea, no Pues es la necesariamente. secretaria de Gobernación. Exactamente, no es que ella necesariamente tenga que salir a decir, Claudia, lo que ya dijo Rosa Isela, para eso hay instancias, y mencionaron que si bien en el pasado, que es algo que se sabe, los funcionarios eran quienes a veces no hacían su chamba, como lo había dicho el presidente, daban las 2 de la tarde y se iban, ¿no? Eso no me corresponde, que lo haga el que sigue, y pues nunca se hacía. Rosa Isela dice, el funcionario que no le dé seguimiento a una queja o petición que llegue, se va a dar de baja. Porque esto, pues, el flujo de trabajo debe seguir. Así de las 2 de la tarde y sea tu salida, oye, tú como éticamente debes de hacerlo. Entonces sí se está dando una respuesta y pues ahí está Azucena, como siempre, echando su veneno. Es que una cosa es que, de nuevo, y lo decimos y lo hemos comentado muchas veces, que las organizaciones, los padres, las madres buscadoras tienen derecho incluso a inconformarse de decir no se está haciendo lo suficiente, porque en un tema tan delicado siempre se está esperando más, porque obviamente lo que están buscando ellos es localizar a sus seres queridos, a sus hijos, a sus hijas. Pero el asunto aquí es cómo los medios de comunicación utilizan este tema como para esta cuestión Carroñeros. ciseña, carroñeros, ¿no? Y con la intención de pegarle al gobierno y utilizando la tragedia de un dolor pues legítimo que tienen los padres. Sí, sí, sí. De hecho, yo vi justamente este fin de semana, si no recuerdo mal, pues un video bastante desgarrador, justamente de un padre buscador con Rosa Isela, justamente, ¿no? Que pues por eso me extraña que Azucena salga con esto. Pues bueno, me extraña y no me extraña, porque ya sabemos cómo es Azucena, pues que siempre que hay alguna víctima, ¿no? Sea de feminicidio o sea, como lo hemos visto anteriormente, en este caso, bueno, pues de desapariciones, pues lo que busca es el amarillismo, ¿no? Y la carroña, y pues como buitres, ¿no? Entonces, Sí. pues es la parte que no me extraña. Jorge. Sí, pero además es contradictorio porque Azucena hace poquito empezó a tener una campaña
diciendo que los logros de Claudia Sheinbaum evidencian las mentiras de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, el fracaso de lo que fue el gobierno del expresidente López Obrador. Entonces son como contradictorios los discursos. Por un lado, mete cizaña y dice que el gobierno de Claudia Sheinbaum no hace nada en ciertos temas y tal cosa, y por otro lado dice, bueno, es que sí hace algo y por eso ese hacer algo evidencia que toda la 4T antes de Claudia Sheinbaum fue un fracaso, que es la intención de confrontar, ¿no? Y de... Lo comentábamos la semana pasada, o sea, que más bien es una proyección, ¿no? O sea, ellos quisieran que hubiera un distanciamiento y lo utilizan más bien como explicación. Y de que, muchas y de veces. que se pensara que son distintos los proyectos de nación, cuando incluso la presidenta lo dijo ayer precisamente. No, ya lo vamos a ver ahorita porque en el programa hay mucho que tiene que ver con eso, de cómo están tratando de decir también, está Claudia solucionando todo lo que dejó el desastre que dejó López Obrador. Exacto, ¿no? esa es la Y nueva en todos los versión. ámbitos, ¿eh? No, pues en porque todos los ya, ámbitos, ya se lo porque pedían entonces- del de que si del Tren Pues Maya, que imagínate, si no sé Educativo, qué. Maya, educativo, todo. O sea, sí, en 6 seguridad, años, ajá. en 6 años se jodió el país, no en los 40 años de neoliberalismo Ajá, o sí, en los sí, 80 años de No. este prismo. 6 años le dejó un 6 desastre, ¿no? Llegó el demonio de Tasmania y le Y yo creo dejó- Sí, que de esa- hecho dicen que es como un Sí. huracán que Claro. arrasó todo. Ahorita creo que lo dice con Broso y con Ajá. Loret, ahorita Ay. lo vamos a ver. Pero bueno, oigan, fíjense que Alfredo Figueroa, que es ex consejero del Del IFE, ¿verdad? del IFE, sí, Del, en su IFE momento. fue el IFE. del IFE del fraude. Ha sido con con Luis Aristegui. Carlos Ugalde. Sí, Sí. en su- con Luis Carlos Entonces Fraude. fue ex consejero del IFE del fraude del 2006 seguramente. Así es. Es posible. Bueno, pues está muy enojado porque dice que ya se está anulando la posibilidad de que este país opte por otra opción política. O sea que de nuevo está diciendo, pues lo que la gente está decidiendo es autoritarismo, ¿no? ¿O cómo lo interpretan ustedes? Vamos a ver el video y ahorita lo checamos. En eso andamos. Yo te decía al principio que me parece que esto no es una elección, sino un tiro de gracia. Ouch. Que es un tiro de gracia para la construcción de un Estado democrático. Creo, Carmen, que tenemos que empezar a situar el caso mexicano a partir de el secuestro del Poder Judicial y a partir del secuestro de la pluralidad en el poder legislativo mediante la sobrerepresentación y a partir del secuestro de instituciones como de derechos humanos y a partir del secuestro de órganos autónomos en el país, tenemos que estar empezando a pensar si esto que estamos viendo no solamente se trata de una regresión de corte autoritario, sino estamos ante ya la desaparición del Estado mexicano como se perfiló y como se fue produciendo en las últimas décadas en el país, y si no estamos frente, evidentemente, a la construcción de la imposibilidad de que otro partido, otras personas lleguen al poder. Bueno, pero a ver, esta imposibilidad que él dice no está armada a partir de un autoritarismo que venga del gobierno, del régimen, para obligar a todos a tener a un dictador, a una dictadura. La imposibilidad que yo veo ahora de que el PAN vuelva al poder o el PRI vuelva al poder tiene que ver con el pueblo que no quiere que regrese ese régimen, ese sistema que empobreció, que causó la tragedia nacional. No tiene nada que ver con lo que está haciendo el gobierno, o no en el sentido de cómo lo está pensando, ¿no? Como una dictadura o un secuestro de instituciones para que la gente no opte por otro partido. Yo hasta donde sé, tanto en la elección del 2018 como la del 24, la intermedia del 2021, la gente optó con total libertad. Y de hecho, en el 21 le quita un poco a Morena en el Congreso, Ajá, ¿no? sí. Entonces, bueno, creo que el país está en una perfecta libertad y en una democracia en donde puede elegir lo que más le convenga, ¿no? Y se ha seguido todo el cauce legal. O sea, da pena que este tipo de gente justamente haya sido consejera electoral. Ya revisé, no fue con Luis Carlos Fraude, fue inmediatamente después, ¿no? Entonces fue con Zurita. Con Zurita. Así Va, que ya, Zurita. ya ni quién se acordaba de Sí, ya no. de Leonardo Yo nada más me Zurita. acuerdo de su apellido. Valdés Zurita. o Sí, Valdés Zurita Zurita se llama, sí. Así es. Se llama. Sí, pero el otro apodo era el Basurita. El basurita, sí. Da pena, ¿no? Que esta gente pues haya tenido un cargo tan importante, ¿no? En términos como consejero electoral. Porque si uno analiza, hablas acerca de la sobrerepresentación como si la sobrerepresentación no fuera algo que está previsto tanto en la Constitución como en la ley, ¿no? Entonces, o sea, de que se han seguido todos los procedimientos que marca la ley, tanto para hacer, por un lado, obtener esa sobrerepresentación, que además no es la primera vez que se da, ¿no? Sino que es algo que se incluyó como cláusula de gobernabilidad por el propio PRIAN, ¿no? Para tener una mayoría absoluta y poder aprobar presupuestos en su momento.
también para la mayoría calificada que se obtuvo, ¿no?, a partir de esta sobrerepresentación, para modificar la Constitución, ¿no?, y seguir el cauce que marca la Constitución para modificarse a sí misma, y pues reformar el Poder Judicial, ¿no?, que era uno de los últimos resabios de autoritarismo, y los nombramientos que se han hecho en los organismos autónomos o se han desaparecido, ¿no?, también siguiendo el cauce que marca la Constitución, pues para nombrar a sus titulares. O sea, todo eso ha seguido perfectamente pues lo que marca la ley. Así es que yo no sé de dónde saca eso de autoritarismo esta persona. Sí, y aparte, eso de los organismos autónomos me llama mucho la atención, porque cuánto despilfarro había en esas pequeñas joyitas, que era como ahí aparte, y ahí está el instituto, el INAI, por ejemplo, ¿no?, que jamás dio cuentas y que incluso le negaron al presidente Andrés Manuel acceder a cierta información y siempre ponían el pie. Entonces creo que son como estas cositas que eran sus pequeños tesoros que pues les desaparecieron. Entonces, evidentemente están pues molestos porque muchos de ellos estaban todavía encumbrados en esos rincones y eran los que principalmente ponían topes para que no se siguieran los procesos. Claro. Pero además habla del pasado como si fuera glorioso. Si fuera glorioso y pues habla de un estado glorioso. Ajá, y que funcionara como una maquinaria, ¿no?, precisa, sin corrupción. Los órganos autónomos, muchos de ellos estaban en poder de ciertos intereses, de grupo, de empresariales. El Poder Judicial, pues es un poder que evidentemente tiene muchos problemas de corrupción. Y esta cuestión de la sobrerepresentación, de la cual también habla, el expresidente López Obrador hizo una propuesta de ley para acabar con la sobrerepresentación. Además. Y quienes votaron en contra fueron el PAN y el PRI. O sea, si el PAN y el PRI hubieran votado a favor de la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, no se hubiera dado la conformación que ahora tiene la Cámara de Diputados. Claro. Entonces ahora dicen, pero además, ¿se la votan en contra el PRI y el PAN? Entonces, ¿de qué autoritarismo estamos hablando? De que el presidente, supuestamente, bueno, el expresidente López Obrador plantea una reforma electoral y no se la aprueban. Mira, ¿Dónde está el autoritarismo ahí? Las principales propuestas constitucionales del presidente Andrés Manuel no se las pasó. Sí, porque no había Congreso, mayoría porque no había la calificada. mayoría calificada. No había. Lo hizo hasta que obtuvo la gente mayoría votó en 2024 democráticamente. y le dio la mayoría calificada. Sí. No se hizo ningún acto autoritarismo antes. Y tan es así que cuántas leyes fueron declaradas inconstitucionales por cosas absurdas, ¿no?, por el Poder Judicial, y se respetaron los fallos. Se respetaron los fallos. Así es. Sí, es que este discurso de que estamos realmente en el autoritarismo y estas cosas absurdas que dice, pues ya deberíamos de entender al Estado como algo muy distinto a lo que era, porque ya somos autoritarios. Que ya no va a ser el Estado como lo conocíamos, ¿no? Yo digo que qué bueno que ya no es el Estado como lo conocíamos, porque el Estado anterior reprimía, desaparecía, ahí sí desde las órdenes incluso presidenciales, ¿no? La desaparición forzada de la Guerra Sucia y todo lo que después se desata con Calderón, Peña Nieto. Y un Estado pues prácticamente cooptado por las oligarquías y los intereses de unos cuantos. Ese no es el Estado que ya queremos. Es evidente que sí, en eso sí tiene razón. Ya no es el Estado que conocimos, pero no es que el Estado anterior sea un Estado glorioso y un Estado... Claro. Y además como contra el pueblo de secuestros, ¿no? De secuestro, el secuestro del Poder Judicial, que es lo que siempre han estado diciendo, diciendo, ¿pero de dónde ¿no? saca lo de la autoridad? Es lo que yo no entiendo. ¿Dónde están los símbolos? Porque además del contrasta autoritarismo? justamente con encuestas, cuando le preguntan a la gente de cómo considera México, tú ves que de manera sistemática ahora es una mayoría, por ejemplo, las de Latino Barómetro, que te dicen pues que ahora sí vivimos en una democracia, ¿no? Claro. Eso es muy importante, que va contrario a lo que está diciendo pues toda esta comentocracia. Pero a ver, tú traes algo de Bronzo y Loret, ¿no? Sí, pues es un video de nuestros amigos, Bronzo y Loret. Ah, tu amigo, Jorge. Tus amigos. Tus amigos. Míos no, ¿eh? Ya ves que ellos hacen unas producciones que pues son hay producciones recursos, se ve que hay recursos. Hay Se recursos, vio no, de ya recursos quisiéramos video, nosotros es un Pero gran vamos video. a darles batalla con el podcast que Ajá, próximamente y hay un video que hicieron en este nuevo programa, porque ellos tienen un programa, ¿no? Bronzo y Loret juntos, además muy actuado. Le dice, amigo, ¿cómo estás? Todo actuado. Pero es un programa donde supuestamente están en el lugar donde ahora habita Andrés Manuel López Obrador y dicen unas cosas que de verdad son completamente Y hasta se lo absurdas. encuentran supuestamente ahí Dormido, durmiendo al ajá. presidente. Pero es ¿no? una falta completa de respeto a lo que hacen. Bueno, pues ya estamos acostumbrados a eso. y Vamos a verlo bueno, si quieres, y ahorita lo Sí, comentamos. muchos creo que no lo van a aguantar a verlo completo, ¿no? Está un poco largo, vamos a verlo. Pero hay que llegar con cautela. Es peligroso. Es Bueno, peligroso. te sigo. Sí, cuidado con el follaje. Ven. Mira, sí.
Así es. Aquí es. No solamente el corazón de la selva, es el corazón del poder. Ven. Cuidado con las víboras. Las víboras prietas y las tepocatas. También hay. Cuidado. Sí. Shh. Hermano, ¿qué? No me digas que. Para fortuna no está. Ya ves que desayuna cabrón. Entonces se desmaya como 3 horas. Ahorita podemos pasar. Mira, No me lo vais a despertar, hermano. mira, No. está soñando. Es menos peligroso dormido. Algo dijo. En su sueño. ¿Cuánto gana Loret? Quedito, hermano. Quedito. Vais a despertar a la bestia. No. ¿Para qué quieres, hermano? Ya tuvimos 6 años. Mira. Ve nomás. Esto. Qué bárbaro. Mira. hermano. El tren. Un vagón del Tren Maya. ¿Será el que se descarriló, hermano? Es claro que es ese. Sí, porque pues no hay lana para repararlo y esas cosas, Y ¿no? acuérdate la frase histórica, ¿no? Ya si se descarrila el tren es otro pedo. Pues, ¿eh? Es este. ¿Qué Es este. cosa? Es los recuerdos del sexenio. Es que te pones a pensar, te das cuenta que el señor de la hamaca es el responsable de todos los problemas con los que está teniendo que lidiar ahorita su sucesora. Todo. ¿No? Sí, un pinche huracán con patas. Los gastos excesivos, la deuda, Todo. los desaparecidos, Bueno, mira. los muertos. A ver, aquí alguien Acá va. anda Berta Loreto otra vez como chapulín en Por favor, comal. sonido de aceitito. Ahí la podemos Como chapulín en poner. comal, Berta Pobrecita Loreta. Berta Loreta. Híjole, pero mira nada más. Ahí está. Está, Tiene mírala. una Le queman las patitas, por eso mírala. Pero está feliz saltando, mira. Es porque le queman las patitas. Le queman las patitas. Pues ahí está. Esto también que dice Broso, los desaparecidos. Sí. O sea, los 120,000 fueron en el sexenio de Andrés Manuel. Supongo que es lo que están tratando de decir. Ajá. El endeudamiento, pues tú sabes bien que ese endeudamiento en el periodo neoliberal fue donde sí hubo verdadero Y endeudamiento. particularmente con Calderón y Peña Nieto. Sí. De hecho, ahí fue cuando Bueno, antes incrementó también, sustancialmente. ¿no? Sí, pero cuando Antes crece... Con Cedillo, su- un su- sobreendeudamiento Cuando se dispara, impresionante. en particular, fue con estos dos. Sí, en general, tanto la deuda interna como la deuda externa. Sí, hay una intención de establecer que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue el peor gobierno en la historia de México, según estos personajes, y que todo fue muy mal, ¿no? Y además se burlan, y eso creo que es algo que ellos no sé si no entienden, pero se burlan de logros y de símbolos que la gente ha hecho suyos. Por ejemplo, se burlan del Tren Maya. Y si tú le preguntas a cualquier persona, oye, el Tren Maya se siente orgulloso de Aquí que... en la del Valle yo oí a Ajá. dos señoras, lo cual a mí me llamó mucho la atención porque pues uno pensaría que son 2 señoras panistas, diciendo que se habían ido y que se habían subido al Tren Maya y que de maravilla. Y yo sí. Sí. Y no lo estoy inventando, ¿eh? Sí, Entonces, no. lo Están voy aquí en la calle. completamente alejados de la realidad, se burlan del Tren Maya, se burlan de la refinería, se burlan del aeropuerto del AIFA, se burlan del tren interoceánico, se burlan de todo. Que la gente considera esos elementos como parte suya y como un orgullo nacional, es decir, construimos un tren, una refinería, un aeropuerto, se mejoraron muchas cosas. Entonces, esta guerra sucia que utilizan en latinos y en otros grupos de comentócratas de la derecha, a la RAC y todos ellos, pues es absurda, va en contra de lo que la gente está pensando. Y a mí también me pareció que, ¿qué pasaría si este sketch en toda esta comicidad que ellos arman fuera al revés, justo? Que algún chairo de nosotros lo hiciera al revés y de verdad se ridiculizara. Porque, a ver, tú puedes, el resignificado en la parte visual lo puedes hacer. Yo puedo decir que esta taza es rosa, pero la uso para otra cosa, ¿no? Lo que hacen ellos es justo burlarse de los símbolos. Pero yo también le daría una lectura de, al contrario, qué ridículos se ven ustedes haciendo eso, burlándose de una persona que ahorita ya decidió el retiro, después de que dejó todo esto. Y qué bueno que mencionan el sueldo de Loret, ¿no? Qué bueno que dice, está soñando cuánto ganó Loret, porque esos símbolos son precisamente lo que marcaron la diferencia. Saber cuánto gana un periodista del tamaño de este señor. Y ya se quedó también en la gente lo corrupto que es Loret de Mola y de cómo tiene acceso a tantas propiedades Sí. y tanto dinero, ¿no?
O sea, eso ya quedó ahí. Entonces, más que hasta indignarnos, diría, qué bueno que ellos están bien conscientes de todo el significado que tienen estos símbolos, como el Tren Maya, como una persona en el retiro, como tu sueldo de este tipejo, ¿no? O sea, esas cosas, qué bueno que las tengan presentes, que son lo que ha marcado la diferencia. Y yo le daría esta otra lectura. Qué chido que sigan haciendo ese tipo de humor porque siguen visibilizando más la basura que Sí, ellos pues tienen. que ellos mismos son, Sí, nos representan. sí. Oye, y hablando de sueldos, ¿hay alguien que no va a recibir su sueldo en estos siguientes, Pero que no sea en yo. las siguientes semanas? No. Afortunadamente creo que nadie de los que estamos aquí, Ah, eso bueno. esperamos, pero hay unos que sí, es muy posible que no reciban su sueldo porque ya... ¿Berta Loreta? No, alguien más, vean ustedes. A ver. Porque ya es oficial que ningún empresario me va a ayudar. Ya es oficial. Ya me enteré bien y no me van a ayudar. Y los únicos que me van a ayudar si Atypical tiene que sobrevivir es la familia Atypical. Me dio como ternura Ay, la también a Raki mí. de decir, ¿Dónde ya, puedo ya donar? me ¿Dónde puedo enteré bien. donarle a Typical unos 20 pesos para que... No, ya hicimos la vez pasada, ¿verdad? La Sí, vez sí, hicimos pasada, cooperacha. ya, Pasamos exacto. boteando Sí, ya por ahí. hizo- Víctor, estuvo pasó- boteando, Vamos Víctor. boteando. Pasó la zapatilla de la... Sí. Sí, ¿Cuánto reuniste, pero Víctor? ¿cómo ven que dicen que Nomás creo me que dieron como 10 pesos 10 cada pesos uno. entre todos. ¿Algo? Entre todo el set, 10 pesos. Y eso que no fue ahí a botear por allá con las cámaras, Dice acá con Manuelito que Manolito. él te iba a dar al rato, pero Oye, bueno, sí, esperaste. ojo dormido. Pero como Ajá. dice él, ya me enteré bien de que los empresarios ya no me van a ayudar, no me van a depositar. Ay. A mí me da mucha pena y yo le diría a la Raki que seguro ya pasa a los 65 que vaya por su ayuda Por la de pensión. la pensión del bienestar. Que no quiere, es para además. todos, o sea, es un derecho, señor, que ya Eso le lo puede corresponde. invertir él Sí, perfectamente. entonces Bueno, puede y usar además muy creo bien. que y digo, no es mala onda, entre los muchos que participan ahí, si todos cobran su pensión de Sí. bienestar, sí andan armando Una Sí, vaquita. claro, sí. una vaquita. Sí, y además con todo el muchos de los que respeto, pero ya participan pueden. ahí han saqueado mucho al país. Yo creo que han de tener sus recursitos. Pero ¿no? a ver, ¿cuánto cobrará Mario Di Constanzo por decir lo que dice? ¿O cuánto También tendría- ¿Cuánto le pagarías a Mario Di Constanzo? No, pero es que a lo mejor sí le dan algo y entonces más bien es reconsiderar si vale la pena que Mario Di Constanzo le den algo por lo que dice, ¿no? O Beatriz Pajés. Sería bueno hacer una investigación como tipo lo que hacíamos de los hilos del horror, a ver si realmente ellos invierten o se basan en la monetización, que alcanzan ciertos views y les dan algo. Bueno, por eso te digo. Podría ser, o sea, ¿no? si ¿Cuánto? es que él habló de que los pasados videos dice que tienen que pagar nómina y que no tenían para pagar nómina. O sea, ¿quiénes son los que están en la nómina? Digo, porque si son los que están como camarógrafos o iluminadores, eso pues sí está fuerte, ¿no? Que no reciban. Pero si le están pagando a los que A comentan Margarita ahí, Zavala. A o sea, Lozano. eso es A algo que yo Lozano. pregunto. O sea, si le estás pagando a Lozano, te están viendo la cara. O sea, la verdad que te la están viendo la cara, ¿no? Sí, si acaso, bueno, pues lo que dan pues es lástima y risa. O ¿no? sea, sí podríamos ayudarles en eso, ¿no? Como hacer una depuración de a quién sí le Sí. podría pagar y a quién no. ¿A quién le pagarías tú de Atypical? A Lozano Digo, cuando hace no. imitaciones. Pero si hiciera solo imitaciones. Si solo hiciera imitaciones, sí le vale la O pena. sea, si se dedicara a la parodia, tal vez, no sé, como unos Su 1000 imitación pesos de Ciro fue mensuales. muy buena. ¿no? 1,000 La de pesos Marco Cortés mensuales. también. A Marco Cortés Bueno, también. sí, yo le 1000 pesos pagaría. mensuales, ¿no te parece? Yo O ya a- está excesivo. A Marianita Gómez del Campo para ¿A que Marianita le pagarías? Sí, ajá, para que se siga sorprendiendo de cuando le echan en cara lo de su tío. Ay, me gustaría mucho. Bueno, la que- Por verdad. las caras que pone. Ajá. De lo yo que sí. ellos mismos dicen de su tío. Exactamente. ¿no? Porque ¿A ya van quién- como 2 o 3 veces, ¿no? Sí, ya van. Ajá, que se quedó así de... ¿Tú a quién le pagarías en Atypical? ¿Yo a quién le pagaría? No, pues no. Bueno, ¿a quién dirías sí se merece unos centavitos ahí? Es que no. Yo creo que la que sale por O sea, yo creo que todos deberían Ni de- regalada, No, ¿no? paje. Por eso, Yo creo que todos deberían de apoyar al pobre Larraqui, ¿no? O sea, por eso. Y a lo mejor del bienestar. O al vecino. No, el vecino lo El odia. vecino ya es un rockstar, ¿eh? o sea que rifen la bocinota que tiene el vecino y que de ahí se No, pero el vecino, financie. es, hasta creo que es un hasta- héroe. Yo creo que Hasta por culpa del vecino demandado, más bien no ¿no? Creo monetizan, que- ¿eh? Porque como les pone canciones con derechos de autor, La vez pasada le puso canciones de Disney. Ah, sí. Ah. para Y que esas se las bajen. las detecta inmediatamente Sí. el copy y el... No, es un genio. Es un genio. O sea, creo que manifiéstate. ya- Si estás viendo el programa o has visto Ay, alguna vez el sí. programa, manifiéstate, Lo por vamos favor. a traer. Deberíamos Ajá. invitarlo, ¿eh? Y Hay que que venga traer aquí al al programa. programa. Hacer un sí. especial con el vecino y venimos los cuatro. El vecino que estamos- ajá. descarriló a Larraqui. Exacto. Que lo llevó a la Que lo quiebra. llevó a la Que lo quiebra, llevó a la la ruina. quiebra, ¿no? Bueno, tiene que hacer un estudio bien, así bien concreto de quiénes merecen la pena, porque sí, bueno, de nuevo, si le estás pagando a Mario Di Constanzo, me parece que te están tomando el pelo a Larraqui, y pues yo creo que
si acaso tendría que ser a la gente que lo apoya para grabar Para o para grabar la y edición. todo. Claro, a su equipo técnico, ¿no? Que ese sí es como Pero que además- Pues sí, es debería- un trabajo, pues que me aunque no les imagino guste que las tiene su personas, es un empresa, trabajo ¿no? digno. Arraki ¿Eh? tiene su empresa que durante años. Según Al yo, hijo le va casa re bien con las series de productora, Netflix. O sea, ¿Ah, sí? ajá, hace Sí, series de Netflix. al hijo le va re bien. Pero si Ajá. ni el hijo le da al papá y quiere que los empresarios le den, pues ahí está el problema. Pues sí, o sea, pero él debería tener como Pues que se asesore su- con Latinos, ¿no? Porque su Latinos tiene sueldo, mucha su producción. base, ¿no? O sea, hay recurso desviado Ajá, ahí bastante. Que diga, oiga, Latinos. Latinos, ¿de dónde sacan tanto dinero? Para esa producción que poco? acabamos de ver. Está. O Latinos para los gasta muchísimo en desayunos, esas también que hagan producciones. colaboración Sí, con... y que uno pensaba que ya se iban a ir a la quiebra y que no. De algún ¿de lugar dónde? debieron De de haber algún lugar salido. debe- Los no, latinos. debe ¿De seguir dónde está saliendo. saliendo el dinero? Sigue saliendo. Sí, sigue Ajá. saliendo. ¿Y de dónde? ¿De dónde? A Estas ver, producciones son muy caras. Las de latinos, sí. o sea, eso que vimos de Broso y de Es Loret. todo un set, Porque o ni sea, siquiera es green screen, justamente es un No, set. es un set. Es un ¿Quién set. hizo también Sí, el muñeco? yo creo que tiene que haber todo? una combinación entre pantalla verde y un buen... Escenografía. porque- Instrumentación de Pero la sí, incluso simplemente- luz, o sea, incluso la ambientación que tienen como selvática y todo eso, es Ah, una mira, luz se llama que Sistema se hizo. Unreal, dice nuestro Ok. productor. Ah, Sistema Unreal. ¿Y es Unreal. caro eso, productor? Es muy caro. Es muy caro. Y además Sensores, Entonces, pantallas, Le tienes que mucha pagar a producción de Loret y le tienes que pagar a Broso. Que no Sí. cobran cualquier Que no que cosa. no cobran cualquier cosa. Sí, bueno, Digo, si comparas los sueldos Loret de ellos a tiene- los de Pajés y Sí. Vale Ay, Costazo, Pajés pues me sí, da mucha sí. tristeza y la verdad siento feo de a las Raquel. ¿Cuánto? ¿Pajés te da tristeza? A mí Como me da que me tristeza. da porque nadie la rescató ahorita de ustedes, que nadie dijo que le pagarían a Pajés. No, yo sí Ah, dije, no. yo dije ni regalada. Ni regalada. Ni Oye, regalada. pero tú traes algo más, ¿no? Sí, sí, A sí, ver, ¿de también. quién? Pues bueno, ahorita lo que vamos a ver pues es un video que creo que ya los tenemos medio abandonados, ¿no? ¿Cuál es? A ver, déjenme ver. Pues es el de la banca corrupta, que bueno, que dicen que... Sí, de nuestro tío Richie. ¿Del tío Richie? Pero bueno, ese caso ya se había presentado, de hecho, desde el año pasado, o sea, porque sí, desde el año pasado, desde la administración pasada del presidente López Obrador, ya se sabía que este señor, bueno, pues jineteaba el dinero por ahí de los impuestos, ¿no? O sea, que se lo quedaba un rato por ahí, pues generando intereses y que lo regresaba a la tesorería, pues pasando Ok. cierto tiempo, pero bueno, pues ahora nuevamente Lo ese sacan de la caso se llevó- mañanera. se llevó a una la mañanera, reportera, ¿no? así es. Bueno, vamos a ver el video y regresamos. Conocer resultados de una auditoría profunda que hizo, en la cual se determinó que había un promedio de 18,000 incumplimientos mensuales de los bancos privados que tienen pues esta concesión de cobrar los impuestos. En ese caso, pues lo que se encontró es que algunos de ellos retenían pues por varios meses ese dinero, no pagaban intereses a la hacienda pública y además en algunos casos incluso se lo robaban, o sea, nunca enteraban este dinero a la TESOFE. Preguntarle, Presidenta, si eso ya se corrigió y en todo caso, si sería posible que en algún momento no sea la banca privada la que cobre los impuestos, sino sea el Banco del Bienestar, pues para que ya entren directamente a la bolsa y se quiten estos intermediarios corruptos. Sí, ahí estuvo Elvira Concheiro, hoy es subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres. Hizo un excelente trabajo, Elvira, y eso se terminó. O sea, realmente lo que se paga de impuestos, lo máximo es que se entera al otro día. Lo máximo que puede ocurrir ya está regulado y así ocurre. De todas maneras, yo pedí al secretario de Hacienda que hicieran una revisión de esto y ver, además de los bancos privados, pues qué otras opciones tenemos para que la gente pueda pagar sus impuestos. Pero ya no es como antes. Hubo algunos bancos que ya no participan, lo puedo decir, Banco Azteca ya no participa como parte de la tesorería. Bueno, Banco Azteca ya no participa, dice la presidenta. Y es que eso es lo increíble, o sea, bueno, pues aquí los demandados, como los tacos que le dicen los tacos gobernador, pues supuestamente Jorge y yo somos responsables de quién sabe cuántas cuentas y del desprestigio de Banco Azteca, cuando pues en realidad ellos solitos se desprestigian, o sea, jineteando los impuestos que la gente les paga y no dánselos al gobierno, ¿no? Los Entonces, intereses. ¿Te que das generan cuenta esos- que tenemos aquí a dos personas que derrocaron un banco? Con dos O sea, mensajes, ¿cuántos fueron? Como tres. Yo he hecho 4 y tú como... Como bueno, dos, con los 6 fueron por ahí. mensajes destruimos ¿Tú cuatro y la tú riqueza dos? de Banco 4 y Azteca. 2. Más o menos, ajá, Ajá, sí, somos sí, bien sí, poderosos. pues sí. Mira, con este martillo... Oigan, y aprovechando aquí el tema, ¿han tenido alguna todavía acoso o algo, alguna notificación por esta demanda que tienen?
Ahí sigue. La audiencia Ahí los ha sigue. apoyado mucho, en los Gracias. comentarios. Siempre Sí, sí, la sí. audiencia está Sí, ahí. bueno, pues Sí. hay que seguir pendientes de ese tema. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Todavía hay mucho más aquí en Lo Más Absurdo en los Medios. Estamos en el buffet de absurdas y fíjense que estuvo con Alarraqui, ahí en la Tipical, Agustín Laje, que es como que es uno de los héroes De la los gurús, ultraderecha, ¿no? ¿verdad? De los gurús de la- Es el de la gurú de la extrema derecha, derecha. pues creo De que los libertarados, ¿no? de los libertarios. Bueno, pues ahí estaban hablando de un tema y decían que, pues de nuevo con la dictadura, y fíjense ustedes lo que están diciendo, que sí aceptan que era una dictadura la del PRI, pero era una dictadura que sabía gobernar. La del PAN también era una dictadura, pero una dictadura que sabía gobernar. Y lo que hoy tenemos es una dictadura que no sabe gobernar. Ah, Entonces bueno. es la añoranza Ok. de la dictadura del PRI y del PAN del pasado. Vamos a ver a estos dos. Una especie de regreso a la dictadura perfecta. Sí. Es decir, es el viejo esquema de la hegemonía donde un partido Pero hay una duraba diferencia. décadas. Hay una enorme diferencia. El PRI sí sabe gobernar. Ujú. Tenía una gran idea de lo que era gobernar. El PAN tampoco lo hizo mal. Ujú. Y siempre fue dentro de la democracia o la dictadura perfecta, pero no vivías en la cabeza de estos vengadores de mierda. Sí. Es como otra Que son los resentidos generación, sociales. de quinta, Sí. vengativos. No, era otra cosa. Sí, Agustín. sí, porque aparte ellos se agarran de paradigmas nuevos que fragmentan a la sociedad, Claro. que es lo que se llama actualmente las agendas woke. Yo diría, Ándale. claro, son wokes estos tipos y entonces usan esas ideologías para fracturar a la gente Claro. y para cultivar el resentimiento social. Es Ellos cierto. viven del resentimiento porque la izquierda es la religión laica de los resentidos sociales. Otra vez. Es la religión laica de los resentidos sociales. muy buena. Pero Dice Alarraqui que el PRI sí tenía idea de lo que era gobernar y yo no entiendo cómo entonces es que este país llegó a un nivel ya de quiebra en todos los aspectos de evaluación. Con la aprobación de Peña Nieto del 20 y Con una tantos por ciento. aprobación terrible, las matanzas que hubieron desde el gobierno de Peña Nieto, de Calderón, y ya no hablemos de ese PRI de los 60s, ¿no? Yo creo que ellos viven disociados más bien, o sea, del resto, tanto de la realidad como del resto de la gente, ¿no? O sea, porque pues vemos los niveles de aprobación de la presidenta actualmente, pues es por arriba del 80%, en el caso de Andrés Manuel, pues también por arriba del 80% cuando deja su gobierno, y sin embargo vemos el de Peña Nieto, pues no llegaba ni al 30%, ¿no? Habla de una cuestión de resentimiento y cómo no puede haber en un país como México Antes no hay peor. exactamente, antes no hubo otra cosa, ¿no? Imagínate tú vivir oprimido durante tanto tiempo, es decir, 60 millones de pobres. Estaba yo viendo una estadística que hablaba justo de las crisis de los 90s con el PRI, que sí tenía idea de cómo gobernar, dice Alarraqui, y que es una dictadura que todos están ansiando que regrese. Cómo de las clases sociales que había, realmente el país se convirtió en un país empobrecido generalizado. Ya no había una frontera entre la clase media, clase alta, clase pobre, sino que hubo una pobreza generalizada. Se empobreció al país de forma generalizada. Y estas personas se están atreviendo a decir que justamente sí tenían idea de lo que gobernaban. Se van en contra de los resentidos, pues entonces estamos hablando de 80% de los mexicanos resentidos. Sí, claro. Que están votando por un proyecto totalmente distinto y contrario a esa dictadura del pasado. Pero además justifican ellos sí desde una visión autoritaria, ¿no? Porque Alarraqui lo dice, pues sí había una dictadura, pero sabía gobernar. O sea, es decir, Tenían idea. está bien que haya una dictadura, pero que sepa gobernar, ¿no? O Oye, sea, es te como una poseyó idea. Alarraqui, toma un poco de agua. Como a los Pero, pero además, pero además, estuvieron así de decir, bueno, robaban, pero esparcían, ¿no? Ajá. A Pues ellos. a mí me recordó la parte que no sé si recuerdan cuando estábamos niños que decían, el PRI roba pero deja Pues robar. sí, justo, ¿no? estuvo O sea, era así eso, decirlo. el PRI roba pero deja robar. Yo me acuerdo que siempre lo escuché
escuchaba yo cuando estaba... Pues, A mí chiquilla, no me den, pónganme donde hay. Ajá, ¿no? pónganme donde hay. Y también otra cosa, ay, es que de verdad me parece tan patético esta cosa de esta narrativa blanca, es que está tan whitexicán de decir resentidos, pues es que obviamente así vamos a estar resentidos, ¿no? O sea, sí, no somos este grupo privilegiado, el 90% de la población no tiene acceso no tuvo acceso a muchos beneficios que sí tuvo una cúpula. Bueno, entonces es normal. ¿Cómo vas a vibrar alto, a decir yo merezco en el metro a las 6 de la mañana haciendo 3 horas a tu trabajo? Pero claro. Y además mal pagado, Ajá, porque mal tuvieras- pagado, sudando, que te bajan, Por que porque no outsourcing, funciona, sin ya te seguridad asaltaron. Es una mentira esto de que la división, de que Andrés Manuel, de que la 4T ha venido a dividir a la gente, ¿no? O sea, la gente evidentemente había un proceso, una injusticia, había una desigualdad muy aberrante y eso es lo que durante muchos años se conformó estas divisiones. Y era una división entre unos poquitos que tenían prácticamente todo y una amplia mayoría que Claro. no tenía Ahora, que nada. si hay una revancha popular, a mí me parece que sí. No, y además Y justa, está, pero y además justa. democrática. Sí, No, por una supuesto, revancha democrática, pacífica, en donde el pueblo tomó las decisiones que tenía que tomar para cambiar el rumbo completo de su destino. Y cuando estás hablando de los derechos, bueno, ya no digas derechos que puedes tener el derecho que a lo mejor a divertirte, al ocio, no. El derecho a la alimentación. Claro, Jonas, Se le sí. fue negado a una gran parte del pueblo Ajá, con entonces- esa dictadura que ellos están diciendo que sí tenía una idea de que era gobernar. ¿no? Exacto, o sea, por ejemplo, creo que nunca han convivido con alguien, un universitario de escuela pública, pero yo tenía compañeros, y yo digo desde un privilegio que yo podía llegar a lo mejor en un metro cercano. Yo tenía compañeros que venían desde Chalco y llegaban a la universidad hasta CU con dinero contadito. Pues esos Y- son muy privilegiados. Ajá. Pero yo los te que- diría, pero ahí te los- encargo una escuela podemos de irnos CONAF. más abajo, sí. Los jóvenes de las comunidades Exacto. más de Oaxaca, en Totalmente. Guerrero y todo eso, que no tenían acceso a la educación. Entonces, y ahora claro. sí hay Y universidades. cuando sí hay Sí. escuela, pues en el techo de lámina, ¿no? Sí, Básicamente. totalmente, Pues ahí tienes está. razón, es otro Y baños sin privilegio. agua. Y orgullosamente somos resentidos, yo me considero una resentida Yo también también. me- creo que Totalmente, todos, muy orgullosamente, y por algo estamos haciendo este tipo de espacios. Sí. Y pónganos acá abajo quién más es resentido. Sí, yo la verdad que sí. Sí, Y yo sí. creo que Levanten sí. la mano los Que resentidos. levante la mano Que los sí. Eres un resentido. Ah, sí, a muchas. Es que yo creo que si no hubiese sido por eso, este país seguiría gobernado por esa dictadura. Sí. Claro. ¿No? El pueblo se cansó y tomó revancha y se las está cobrando, pero de manera por las vías institucionales democráticas Por y las la propias legitimidad. vías que ellos Sí. pusieron. Y eso ¿no? es O lo sea, que no querían, porque decían Andrés Manuel es un peligro para México. Tómala, ni un peligro, lo hizo todo por la vía constitucional y el proyecto de nación sigue. Y con apoyo y respaldo Y con muy apoyo. fuerte popular. Oigan, Y sin- otra de las cosas que está pasando, que es esta narrativa del presidente, que venía desde el sexenio pasado, obviamente, que decían que el presidente ejercía una violencia en contra de los periodistas, pues fíjense que artículo 19, en voz de su director, que se llama Maldonado, se llama este personaje, a ver, déjame ver, se llama Leopoldo Maldonado, de artículo 19, lo entrevista a Azucena Uresti y entonces ahí le asegura que hubo 171 y hay una sentencia en donde hubo 171 dichos del presidente en contra de los periodistas, en contra de la libertad de expresión, en donde además, según esa sentencia, se utilizaron recursos públicos. Vamos a ver lo que dice Azucena Uresti. Pues ahí está, ¿no? Lo que se dijo siempre, este señor fue muy agresivo con periodistas críticos, como él tenía su derecho a dar su opinión y a decir un montón, ese no es un derecho, pero eso hizo, un montón de mentiras en la mañanera, porque nos dijo muchas mentiras, ya creo que poquito a poquito se irá asimilando por parte de la ciudadanía todas las mentiras que dijo Andrés Manuel López Obrador, casi mirándonos a los ojos. Bueno, pues él lo hizo y nosotros, los periodistas, pues teníamos la responsabilidad de señalarlo, Polo. Así es, Azucena, y sobre todo pues les da la razón. Pues primero que nada también un saludo para Raimundo Rivapalacio, ¿no? Que logra este precedente histórico. También pues Azucena, no está de más decirlo, a ti también te mencionó, como a muchas personas nos estuvo hostigando a través de ese espacio que era todo menos un diálogo circular. A todos nos costó varias cosas hasta la chamba, ¿no? Hasta el trabajo. Ándale. Sí, ¿cuál trabajo? Ándale, Porque ándale. acuérdate que ella se va de Milenio. De Milenio y se cayó para arriba. Y entonces, exactamente, ella dice que, bueno, los dichos del presidente o el hostigamiento en contra de ella le costó su chamba
en realidad Milenio. ella despegó muchísimo. Pues en el sí, sexenio justamente de le Andrés dieron un Manuel. horario estelar en radio, o sea, Justamente, pues sí. que hablen, aunque sea mal de ti, pero que Exacto, hablen, pero ¿no? No, pero la hablen. señora Azucena Oresti quiere que hablen bonito. Oye, y además No que hablen dice, feo de ella. pero dice, el acoso, hostigamiento, pero perdón, el hostigamiento de Broso y Loret continúa, o sea, no es que ya no esté Andrés Manuel y ya no exista, eso sí es hostigamiento. O sea, eso sí es burlarse, falta de respeto, eso sí es. No, y lo siguen haciendo. Ajá, y lo siguen continúa. haciendo con toda Pero la es- libertad posible, ¿no? O sea, no hay nada que les diga, no es- puedes hacerlo. Es una cuestión, yo creo que las mañaneras abrieron mucho el debate acerca de los medios de comunicación. Y eso no es una agresión. La gente tiene el derecho de plantear sus puntos de vista acerca de los periodistas de la Bueno, de acuerdo con labor Azucena, informativa. Andrés Manuel no tenía derecho a defenderse, aunque lo calumniaran, aunque lo señalaran de manera falsa, él no tenía derecho a defenderse. Y también el gasto en medios privados, ¿no? O sea, que se da por el gasto gubernamental, que bueno, se redujo el 75% durante la administración pasada, pues eso también les duele, ¿no? En el bolsillo. Por eso vemos a la Requi volteando. La propaganda, sí. Y creo que también el expresidente Andrés Manuel conocía muy bien estos mecanismos maquiavélicos de los medios cuando nos platicaba, ¿no? Que decía, antes se aventaba una mentira en los periódicos y después de días, que a él le pasó mucho, después de muchos días salía una pequeña nota, ¿no? Una errata. Ay, no era cierto, pero bueno, se nos chispoteó. Entonces, precisamente por eso se creó este espacio de voz directa. Mira, cuando Andrés Manuel fue presidente del PRD, se reunió con empresarios de los medios de comunicación para comprarles pues, espacios para que justamente pudieran salir sus promocionales, y los concesionarios de la televisión privada dijeron no. No le permitieron el acceso a los medios. Cuando en 2006 hubo la Guerra Sucia del Peligro para México, en donde participaron la Comentocracia, todos los medios de comunicación, calumniando al candidato en ese entonces, Andrés Manuel, se retrasó, aun cuando ya habían hecho el pago para la respuesta a la Guerra Sucia, se retrasa durante, me parece que no sé, casi 15 Y días. además en un costo altísimo, mucho Sí, más bueno, alto. pagaron un montón, pero retrasaron la respuesta o la reacción de la campaña de Andrés Manuel ante el embate de la calumnia del peligro para México durante 15 días. Es decir, dejaron los medios de comunicación 15 días que permeara en la sociedad eso del peligro para México sin que la campaña de López Obrador en ese momento pudiera defenderse. Claro, Estamos sí, es hablando cierto. de sistemáticamente los medios de comunicación ridiculizándolo o tratándolo de matar mediáticamente, desapareciéndolo. Prácticamente Andrés Manuel salía cada que había campañas. Ajá. Y después de que no había campañas durante el sexenio de Nada. Felipe Calderón y el de Peña Nieto, Andrés Manuel desaparecía de los medios de Desaparecía. comunicación. Entonces, ¿quién es el que ha recibido El hostigamiento. el hostigamiento? Y no se ponen a pensar que ese hostigamiento no solamente era Andrés Manuel, sino lo que representaba Andrés Manuel. Que ese hostigamiento que hacían los medios de comunicación era a quien representaba en ese momento un clamor popular de cambio, de regeneración del país. Y eso, Sí. más los montajes de Loret, ¿no? Que vimos con García Luna, el pacto de silencio también en tiempos de Felipe Calderón. Vamos, si alguien ha agraviado, en particular a Andrés Manuel, pero en general a todo el pueblo de México, Sí, pues por han sido los supuesto. mismos medios Sí, corporativos. claro. Sí, maquinaria y monstruosa. además, digo, o sea, esto que argumentan del autoritarismo y de la agresividad de Andrés Manuel, ¿hay alguna demanda de parte del gobierno federal en contra de algún periodista? ¿Hay algún periodista encarcelado por el gobierno federal? ¿Hay algún tipo de acoso, algún tipo? No hay ningún tipo de acción del gobierno federal en el sexenio de Andrés Manuel y ahora en el de Claudio Sheinbaum en contra de periodistas. Te digo, tan es así que nos seguimos pitorreando de ellos aquí. Y ellos, O sea, porque y ellos- siguen ellos siguen hablando. diciendo Porque y hablando siguen, lo que ellos ellos hablan quieren. y hablan y hablan y hablan y dicen un Ahí montón de siguen Ciro, ahí mentiras. siguen Loret, ahí sigue Azucena. Y van a seguir, Ajá, y van a seguir porque este es un país No, democrático y libre. Bien, rápido. ¿Y qué? No, y este Rivapalacio, como fue el que puso la queja, Rivapayacho. dice Ya es que- histórico, dice Maldonado. Sí, sí, de no, artículo de pero Ciudad. que le afectó no lo muchísimo pueden en su mencionar, vida ¿no? las mañaneras, ¿no? Bueno, no lo puede mencionar Andrés Manuel porque él ya no está tan bien en la vida pública, pero lo mencionamos nosotros, a Raimundo y a otros Ay, más, sí, ¿no? el Muy bien. acusado de daño psicológico. Sí, Sí, oigan, pobre hombre. pues Pobre. Kenia López y Xóchitl Gálvez ahí mismo en Atípical, pues también está hablando con respecto de la cifra de desaparecidos. Dice que pues a Andrés Manuel no le gustó la cifra de desaparecidos en su sexenio y entonces pues echó a la titular de la comisión de búsqueda y eso es lo que comenta. La Comisión Nacional de Búsqueda tuvo una buena titular hasta que la propia titular dijo, ahí se ven porque yo no voy a ayudar a a este cochinero del gobierno. Después existe un sistema Dijo, ahí nacional. se ven, porque a Andrés Manuel no le gustaba la cifra de 115,000 personas desaparecidas
e intentó minimizarla, reducirla, desaparecerlas, y afortunadamente su titular pues no estuvo de acuerdo, renunció, se separa, y pues creo que de ahí también pasaron muchas cosas. Bueno, hay algunas precisiones que creo que son importantes de datos con respecto a la parte de las acciones de desaparecidos. No fue hasta 2019, al inicio prácticamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se hace un registro de desaparecidos que abarca desde 1962. Yo creo que era muy importante y era un clamor de muchas de las familias de las víctimas de la Guerra Sucia. Una cuantificación y una clasificación, además. Es una clasificación de todos los desaparecidos. Que lo mencionaste tú la vez pasada, ¿no? Sí, ¿Cómo van? Exactamente. Y lo hicieron. Esto en sí conlleva ya un reconocimiento por parte del Estado de que existían desaparecidos. Por supuesto, los desaparecidos son multifactoriales, no todos son desaparecidos por el Estado, no todos son desaparecidos por el crimen organizado, hay una parte que sí lo son, pero otra no. Pues el gobierno de Andrés Manuel lo que hace es justamente crear un registro y crear un formato de búsqueda que a mí me parece que es muy interesante y es muy importante, porque se trataba de ir justamente a casa por casa, investigar los rastros de estas personas, y cuando los encontraban, lo que les hacían a estas víctimas que estaban ahí puestas como desaparecidos, les ponían el periódico de la fecha. Ahí les tomaban la foto. Y le tomaban una fotografía, y lo único que pasaba es que ese nombre dejaba la lista de desaparecidos para pasar a una lista de hallados o encontrados con vida, ¿sí? No se desaparecía, solamente se reclasificaba en esa misma lista. Ya. Entonces, lo que ella está diciendo de que a Andrés Manuel no le gustó y que quiso como que ahí echarle machete a los desaparecidos, no. En realidad sí hubo, en los primeros meses de mediados de marzo, 20,000 personas que se localizaron en estas circunstancias, que se localizaron con vida y que tienen las pruebas con las fotografías, con los periódicos del día, para que pudieran ellos decir, ahí está vivo. Entonces, esto es una mentira. No echó a Andrés Manuel a la de búsqueda porque no le gustó las cifras, ¿no? Hubo un periodo de búsqueda en donde encontraron a una buena parte de desaparecidos de los 125,000 que se registraban hasta ese momento. Sí, pero pues ya ves cómo es Berta Loretta, que a cualquier cosa se pone rabiosa y le gusta andar ahí de carroñera como... Y la Kenia. Borrego, sí. Uy, a Kenia no le des, ¿no? O sea, ellos utilizan eso, pero además son unos cínicos, porque este proceso, la desaparición como parte de la relación con el crimen organizado, pues se empezó... Desde el PAN, con Felipe Calderón, ¿no? Desde con Vicente Fox, Felipe Calderón, y también se agravó con Enrique Peña Nieto. Son unos cínicos porque los desaparecidos de Andrés Manuel, la violencia de Andrés Manuel, cuando son estos panistas. Felipe Calderón es uno de los personajes más siniestros que existen en la historia reciente de México, yo no sé si en toda la historia de México, y que ellos sí, no, de una gran parte de la historia. En una gran parte de la historia, pero que ahora que salgan... y que vive ahora como clase mediero en España, imagínate. Sí, los clase medios en España tienen... Bueno, eso ya está en duda. Eso ya va a estar en duda para lo que viene ahorita de la del deductor, porque podemos poner en duda que de verdad viva como clase media en Madrid. En un ¿verdad? departamento de 60 metros cuadrados, según sí, pobrecito. Sí, bueno, que Alarraqui fue el que lo dijo. Sí, sí. Sí, a mí lo que también me sorprende es justo que siempre presumen las cifras de desaparecidos, o también cuando hubo no me acuerdo en qué mes fue, pero lo voy a investigar, que el alza en feminicidios, que fue cuando se tipifican realmente esos delitos, y aquí en este caso se estructura la búsqueda de desaparecidos. No quiere decir que en ese periodo sean esa cantidad. Sí, no. Y otra cosa es que durante el sexenio también de Andrés Manuel, es que sí se le da al tema de la cuestión de los desaparecidos un apoyo de decir, vamos a investigar qué es lo que vamos a hacer, cómo los podemos encontrar, que durante los sexenios de Peña Nieto y de Calderón no se les dio, ¿no? Pues no, porque ellos eran los que los desaparecieron. Claro. Exacto, entonces hay una estructura de búsqueda, ¿no? Que era antes lo que se decía, bueno, espérate, a lo mejor se fue con el novio, 72 horas, a lo mejor por ahí anda, ¿no? Sí. No, pues nunca había un seguimiento realmente a las desapariciones. Sí, porque además está la parte también de los MPs corruptos, ¿no? El de Poder las Judicial. que hasta la fecha todas las siguen, fiscalías, todavía. que eso continúa, ¿no? Sí. Las Eso fiscalías continúa, son y un tema importante. que sí hace como que sí pone la traba para que esta cuestión de los desaparecidos o de la búsqueda sea un poco más ágil, Claro. ¿no? Y entonces creo que, bueno, se está haciendo ahí el esfuerzo, sin duda alguna que los que están desaparecidos, pues las familias están exigiendo cada vez más acciones y el gobierno está haciendo lo propio y esperemos que lo siga haciendo, ¿no? Claro, ¿no? Y es un derecho de las personas, Por supuesto. Muy bien. entendible completamente. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos con la del edutor.
Yo te conozco. Captan a Felipe Calderón paseando en un yate de lujo valuado en 4.9 millones de euros. El expresidente junto a Margarita Zavala, su esposa, fue grabado disfrutando de la buena vida en el mar. Captan al expresidente Andrés Manuel López Obrador tomando un vuelo privado. Fuente, la de los deseos. Y no, lo que circulaba en redes es de el año 2022, específicamente el 23 de mayo, y el personaje que se encuentra ahí es el rey Juan Carlos I de España tomando un vuelo privado. Es que como lo vieron canosito y medio parecido a López Obrador, pues hay que subir esta foto y chicle y pega. Pobrecito del presidente Andrés Manuel López Obrador ha de estar bien feliz en su casa de Palenque comiendo algo delicioso, pero a cada 3 segundos le han de zumbar los oídos. Fue él. Y bueno, como pues sueñan a Andrés Manuel todo el tiempo, Rubén Cortés, que es un Marielito, no sé si llamar periodista o qué. Es un Marielito ahí, amigo de López Dóriga, ¿no? Sí, bueno, colaborador cercano de López Dóriga, sube un tuit en donde pone esta fotografía y donde dice, miren, Andrés Manuel está subiéndose a un avión privado. No la bajó, ¿verdad? No, es que luego se enojan de que les dicen que mienten cómo respiran. Fue muy rápido el desmentido de esto, pero la viralización de esa fotografía de todos los que odian a Andrés Manuel fue tremenda. Incluso el propio López Dóriga. Creo que toma una foto de la, la placa o del número que venía y hasta decía cuál era el destino. Pues mira, Dijo cuál fue el destino. López Dóriga y Calderón tienen en común que les gustan los yates, les gusta la mar, ¿no? Y estaba yo escuchando comentarios sobre el viaje en barco que hizo con Margarita y dicen, a ver, chairos apestosos, es un catamarán y cualquier persona con un sueldo promedio lo puede rentar. Pues vamos a rentar uno para nosotros y hacemos un programa desde lo más absurdo desde allá. El punto es que justo este video sale cuando Sí, choca cuando... hay algo muy sospechoso ahí, o sea, porque como que se adelantan, lo cual quiere decir que ya se las olían. Sí. Alguien les pasó un pitazo por algún sapo de va a salir Felipe Calderón en un yatecito o un catamarán. Prepárate una invéntate algo, ¿no? Invéntate algo sí, Saca que se rápido viralizó. la respuesta. Así es. Sí, muy sospechoso. Sí, porque es absurdo poner una imagen que está súper lejos de una persona y decir, ese es Andrés Manuel. Es que lo que les duele es que nunca van a ver a Andrés Manuel haciendo eso. O sea, no toleran que sea éticamente indestructible. Que no sea como Andrés ellos. Manuel, y que no sea como lo que les gusta a ellos o de lo que se han enriquecido ellos o de los privilegios que ellos tienen. Eso es lo que más les duele. Por eso es que tratan de encontrar algo que los conecte para que digan, mira, ese es un hipócrita reverendo porque es igual que nosotros, ¿no? Claro. Y la cuestión de Felipe Calderón en el yate, pues sí es una cuestión que dices, bueno, pues ¿de dónde sale Ladrón dinero, no? No crea Que clase el yate media. es símbolo no de aristocracia, de dinero, de poder económico. ¿Quién lo tiene? Nuestro amigo Ricardo Salinas Pliego. Pero ese le entiende como el yate dentro del yate, ¿no? Ajá, sí. López Dóriga. Que estaba muy enojado cuando Otis, ¿no? El lobo de Wall Street. Ajá, y ahora, bueno, Calderón. El lobo de Wall Street. Sí, son transportes carísimos que además, bueno, hablan y también. Contaminan un montón. Es lo que te iba a decir. Y hablan también del tipo de personas que son súper. Es el más contaminante del mundo. Claro, yo digo que vendan el yate y que eso lo inviertan en Atypical. Ay, Calderón, bueno, o sea, por Margarita, ¿no? que O sea, colabora porque- ahí, ¿verdad? ¿Qué habrán tomado en ese yate, Margarita? Eso sí, con las bebidas, ¿cómo habrán estado ahí? Esos deberían de La estar bodega buscados. de vinos. La cava. Pongan ustedes qué bebieron y cuánto más o menos costaba en los comentarios. ¿Qué piensan? ¿Que tiene bodega de puro Bacardi? Bacardi. No creo. Yo digo que ya le entran a los coctelitos. Ya nos porque las vamos, agruras. chicos, ya nos vamos. Ay, Gracias, no. Jorge. No, pues encantado de estar acá. Que ya te levantaron el veto. Gracias, Ya, querida Sandy. gracias, encantada. Gracias, Vi. Gracias, pues es Sandy la Gracias que a todas Sí, ustedes sí, por ya sé, hacer Te quiero, de este espacio lo que es. Gracias de verdad de todo corazón. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 18 horas. Mi nombre es Jonathan Pérez. Pásela bien.